habent papam. En latín eso significa ellos tienen papa. No diga usted habemos, porque usted ya no es de ellos. El apóstol Pablo decía, no somos, sino éramos, pero ya no somos. Amén. ¿Quiénes tienen? Ellos. Nosotros tenemos, fíjese, ellos tienen papam, nosotros tenemos un Padre que está sentado en los cielos. Amén. Gloria a Dios. Y una de las cosas que encontramos en la palabra en Mateo 23:9, no llaméis a nadie Padre, pues uno solo tenéis y está en el cielo. No llaméis a nadie Padre, pues uno solo tenéis y está en el cielo. Hoy, y después de 5 votaciones, fue elegido Jorge Mario Bergoglio como romano pontífice de la Iglesia Católica. Él se adjudicó el nombre de Francisco I. Francisco I. Y bueno, usted dirá, ¿y qué pasó con Malaquías? ¿Qué dijo Malaquías, el sacerdote aquel del siglo del año 1100 algo, 109? ¿Qué pasó con él? ¿O qué pasó con Nostradamus? Porque les decía a ustedes que las profecías de Malaquías hablaban de que este sería el último papa, ¿ok? Y también este personaje habló de que el último sería reconocido como Pedro el Romano. Sin embargo, fíjense ustedes que no fue de ninguna manera, no se llamó Pedro, ¿cierto? Cuando hablábamos nosotros en las clases anteriores acerca de el hecho de que el Papa sería negro, no era la profecía de Malaquías quien hacía referencia a eso. Quien en realidad hacía referencia al Papa negro era específicamente el señor Michel de Nostradamus. Él es el que hablaba acerca del Papa negro. Así que eran 2 profecías distintas, o eran más bien, lo dije en su momento, 2 vaticinios distintos, 2 presagios diferentes. Y bueno, pensando en esto, usted dirá, ¿y qué pasó entonces? Quiero decirle algo. Nosotros, según lo que dice la palabra, debemos tener por cierto y seguro que la única palabra profética, verdadera, de seguro cumplimiento para nuestra vida es la palabra de Dios. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Si usted lo cree, denle un fuerte aplauso al Rey de Gloria. El apóstol Pedro decía, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, dice, hasta que el lucero de la mañana amanezca en vuestros corazones. Eso lo encontramos en la palabra del Señor, y esa verdad, de verdad, debe ser la más importante realidad de nuestra vida. La palabra profética más segura es las Sagradas Escrituras. Allí hay cierta relación. Sin embargo, por allí usted lo puede mirar en el YouTube. Ahí va a encontrar una profecía que hablaba del Papa negro, del Papa americano. Era algo jocoso, algo cómico, que hablaba que siempre hubo papas de europeos, otros alemanes, pero siempre de Europa. Entonces este señor decía, tiene que existir un papa americano. Y bien, fue una profecía que se cumplió porque es del continente americano. Véalo en YouTube y se va a reír un poco del tema. Pero una de las cosas que me llamó la atención, esta tarde me dediqué a investigar. Una de las cosas que una vez fue proclamado Jorge Mario Bergoglio como el nuevo papa de la Iglesia de Roma, se dijo que el papa era jesuita, ¿cierto que sí?
Aparte de que es americano, se dijo que es jesuita. Yo me puse hoy en la tarde a hacer una investigación exhaustiva acerca del tema de los jesuitas. Y yo le invito a usted con mucha moderación y con un sentimiento claro y de equilibrio, que usted investigue mucho acerca de lo que son los jesuitas. Una de las cosas que encontré es que se considera a los jesuitas como los curas negros. Así es una descripción que se da a lo largo de la historia, y usted puede mirar en la internet y usted va a referirse mucho. Puede usted en un motor de búsqueda averiguar jesuitas y los curas negros y va a encontrar una profunda relación entre una cosa y la otra. Cuando hablamos de los jesuitas, simplemente quiero referirme a esto. Es una orden religiosa fundada en París. Específicamente, esta se fundó el 15 de agosto de 1534, el 27 de septiembre, de 1540, a través de su fundador, el señor Ignacio de Loyola. Él fundó esa orden jesuita, esa orden de la iglesia romana, y esa orden tenía unas instrucciones muy particulares. Una de ellas, servir como una especie de contrarreformadores. Acuérdese que la iglesia se reformó específicamente en el proceso que se gestó un poco antes de 1517, pero que se selló el proceso de la reforma el 31 de octubre de 1517. Le decíamos que en ese día fue cuando se gestó prácticamente un cisma, un fuerte cisma en la iglesia, y en ese momento fue cuando nació la iglesia protestante, para llamarlo de alguna manera. Entonces la iglesia romana gestó paralelamente un proceso de contrarreforma, y una de las cosas que surgió fue para decirlo de alguna manera, una orden, ¿cierto? Un sector de la iglesia católica que se dio a la tarea literalmente de aniquilar a toda costa todos y cada uno de aquellos reformadores que se estaban gestando. Así que la iglesia católico romana, en su contrarreforma, una de las cosas que hizo fue establecer lo que se conoce hoy día como la orden de los jesuitas. Y bueno, hay muchas cosas que podríamos nosotros hablar de ellos. Quiero hacer referencia a este punto importante del tema esta noche, pero sí vamos a continuar y vamos a terminar con el tema del arrebatamiento de la iglesia, que fue la tarde, el tema que nos ocupó al llegar a este lugar. Pero voy a hablarles de esto simplemente para hacerles algunas referencias. Cuando se mira esto, los jesuitas comenzaron a desarrollarse, y a lo largo de la historia se desarrollaron, se propagaron de una manera muy grande en toda Europa, llegaron hasta América. Y una de las cosas que sucedió fue que en el año 1773 se dio una orden por el Papa Clemente XIV. En el año 1773 fue prácticamente el Papa obligado por los reyes de Francia, España, Portugal y de las Sicilias para de alguna manera desaparecer la compañía de los jesuitas. ¿Y esto qué hizo? Que los jesuitas comenzaran a ser perseguidos y prácticamente se desintegró la orden de los jesuitas. Y así sucedió y pasó mucho tiempo. Sin embargo, pasados los años y después de la Revolución Francesa, el Papa Pío VII decidió restaurar la compañía en el año de 1814. Los jesuitas entonces son considerados una secta del catolicismo. Y cuando hablamos de secta, la palabra secta significa en el término etimológico un sector. Así como los saduceos eran una secta del judaísmo, los fariseos también eran una secta del judaísmo. Cuando nosotros hablamos entonces de los jesuitas, estamos hablando de una compañía, de un sector de la iglesia católica. Ellos en ese momento se comenzaron a gestar pugnas muy impresionantes, y la historia lo cuenta, entre ellos y los masones. Y así fue como se trató de contrarrestar el asunto y se gestó lo que se llamó un proceso allí
que terminó siendo la orden de los jesuitas reconocida y trascendida a muchos lugares. Los jesuitas hoy ocupan un lugar muy importante. Se presume, y óigame muy bien, evaluando y estudiando esta tarde bastante acerca de este tema, encontré que una de las cosas que se considera es que el máximo representante o el máximo, digámosle de alguna manera, el máximo exponente, líder de la compañía de los jesuitas, es considerado desde el punto de vista inclusive de la Iglesia Católica como el Papa Negro, porque es prácticamente un poder paralelo en poderío y en gobierno, de alguna manera al Vaticano y al Papa, al Romano Pontífice. Entonces hay muchas relaciones. Yo le invito a usted que haga este tipo de investigaciones y pueda usted sacar sus propias conclusiones al respecto. Una de las cosas que descubrí es lo que tiene que ver con, bueno, hay un proceso de iniciación para ser un jesuita, pero básicamente algo que me llamó la atención es lo que tiene que ver con el juramento que un jesuita hace al momento de ordenarse como tal. Y veía en la internet, y esto lo buscamos en varios lugares, uno de los juramentos que ellos hacen es decir, yo, y colocan el nombre, ahora en la presencia del Dios Todopoderoso, la bendita Virgen María, el bendito Miguel Arcángel, el bendito San Juan Bautista y los santos apóstoles Pedro y San Pablo y todos los santos y las sagradas huestes del cielo. Entonces, en nombre de ellos, en la presencia de ellos, dice: prometo y declaro que cuando tenga la oportunidad o cuando la oportunidad se presente, haré y pelearé una guerra incesante, secreta o abierta, contra todos los herejes, protestantes y liberales, como sea dirigido a hacerlo. Cuando la misma no pueda ser hecha abiertamente, yo usaré secretamente la copa envenenada, la cuerda de la estrangulación, el acero del puñal o la bala de plomo, sin considerar el honor, rango, dignidad o autoridad de la persona o de las personas cualesquiera que pueda ser, según su condición en la vida, ya pública o privada, como ya sea en ese tiempo dirigido a hacerlo por algún agente del Papa o superior de la hermandad de la Santa Fe de la Sociedad de Jesús. Usted lo puede encontrar en el libro La Cruz Doble en la parte 2 de 1981. Ahí está escrito parte del juramento. Ese es simplemente un fragmento de ese juramento. Y ahí inclusive usted podrá encontrar parte de los elementos de iniciación. Entonces, cuando hablamos de esto, encontramos que la orden de los jesuitas es una orden bien fuerte, bien de gran autoridad, de gran envergadura. Y por ejemplo, podríamos mencionar lo que algunos hombres en la historia dijeron acerca de los jesuitas. Obviamente que todos habrá jesuitas que no calzan en la perfecta descripción que acabamos de mencionar, pero esto es algo que tiene que analizarse y evaluarse de una manera muy. Usted puede investigar lo que esto significa. De hecho, en la internet hay un ex sacerdote jesuita que usted lo puede encontrar. Se me escapó el nombre, no lo traje aquí. Usted lo puede encontrar, ex sacerdote jesuita que se convirtió al cristianismo, y hoy es un cristiano evangélico, es un ministro del evangelio, y él describe todo lo que tiene que ver con la orden secreta de los jesuitas. Es importante que usted lo evalúe y lo pueda tener en cuenta para este caso. En el caso de haber sido considerado y haber sido constituido el señor o el cardenal, le decía Jorge Mario Bergoglio, como el Papa actualmente, como Francisco I. Déjeme decirle también que una de las cosas que sucede en el caso de los jesuitas es determinar o establecer que su máximo patrono es específicamente San Francisco de Asís. Y una de las cosas que sucedió en el año 1986 fue que se gestó en el Vaticano una de las cosas que ellos tuvieron que ver mucho con el tema del Concilio Vaticano II, promulgado y proclamado a través de Juan XXIII, y que en el caso del Papa
Juan Pablo II, en el 1986, se hizo una confederación de todas las religiones, de alguna manera tratando de gestar puntos importantes, y esto fue comandado por los jesuitas para generar cierta unidad bajo un mismo parámetro y bajo un mismo concepto. Recuerde lo peligroso, lo terriblemente nefasto que es el hecho de reunir a todas las religiones en una sola. Le decía yo a ustedes que eso tiene mucho que ver con un sincretismo religioso, con un amalgamamiento que existirá en los últimos tiempos para preparar lo que será la plataforma del sistema religioso mundial que va a imperar en la época final de la tierra, en la época de la historia de la tierra, antes de que venga el Señor Jesucristo a establecer su reino literal en ella. Entonces es importante que hagamos este tipo de análisis, y esto por supuesto nos va a permitir evaluar un poco más las cosas. Cuando nosotros hablamos del Papa, sin lugar a dudas nos tenemos que referir a lo que la Iglesia de Roma ha establecido como tal. La Iglesia de Roma, según el Catecismo, específicamente en el numeral 882, dicen que el Papa es el obispo de Roma, que él es el sucesor de San Pedro. Él es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad, tanto de los obispos como de la muchedumbre de los fieles. El pontífice romano, en efecto, tiene en la Iglesia, en virtud de su función vicaria de Cristo y pastor de toda la Iglesia, la potestad plena, suprema y universal, que puede ejercer siempre y con entera libertad. Eso lo dice el Catecismo de la Iglesia. Así que cuando nosotros hablamos del romano pontífice, estamos diciendo que para la Iglesia de Roma el Papa no es solamente, y una de las cosas que cuando sea ordenado y cuando sea coronado, porque va a ser coronado, hoy lo que sucedió fue que el Papa salió a expandir la bendición Orbi et Orbi, pero él será en próximos días coronado como romano pontífice, porque escuche bien, el romano pontífice es el jefe de un estado y él va a ser coronado, va a ser de pronto investido, ¿cierto?, de esa autoridad. Y en esa investidura que se le va a entregar, se le va a colocar la tiara. La tiara es lo que ellos usan en la cabeza, ¿cierto? Que es prácticamente una corona que tiene tres coronas. Ya lo habíamos mencionado en clases anteriores. Esas tres coronas, lo leíamos y lo veíamos en estos días por la televisión, es el triple ministerio que el sumo pontífice ha de tener, y es el de ser profeta, sacerdote y rey. Eso lo dijo el canal Caracol antes de ayer, y usted lo pudo haber comprobado, porque todos estos días esto estuvo muy y escuche, cuando hablamos de eso, no están diciendo que Padre, es que ahí hay una confusión. O Pedro o el Papa es el representante de Cristo o es el representante de Pedro, pero no puede ser lo uno y lo otro al mismo tiempo. Y ahí usted no sabe que el Papa es el vicario de Cristo, pero es el representante, es el sucesor de Pedro. Y yo quiero decirle, una de las cosas que la palabra Cristo significa es el ungido. Jesucristo significa el ungido. Cristo significa el ungido. Y cuando se dice que Cristo es el ungido, significa que Cristo tiene los tres ministerios que en el Antiguo Testamento se ungían, que era el profeta, el sacerdote y el rey. Nadie en la tierra podrá decir que es el Cristo, porque el único que pudo y que tiene, escúcheme bien, la potestad de ejercer el triple ministerio es el Señor Jesucristo. Nadie más puede tener esa característica. Entonces, no podemos nosotros llegar simplemente a ese pensamiento, porque decir que Pedro o que el Papa es el representante de Cristo, de hecho lo llaman el vicario. La palabra vicario es una palabra muy diciente, porque significa para la Iglesia de Roma vicarius filis Dei, es decir, el vicario de Dios en la tierra o el vicario de Cristo. La palabra vicario significa uno en representación de. Y si usted lee la Biblia, el único que representa a Jesucristo en la tierra es el Espíritu Santo. Él es el otro consolador que usted encuentra en la Escritura, en Juan capítulo 14 y versículos siguientes. Entonces, además del Espíritu Santo,
El otro representante de Cristo en la tierra, ¿quién es? La iglesia. Y la iglesia no en una persona, la iglesia como cuerpo. Le decía yo a usted la semana pasada que en este momento está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Cuando que en el presente detiene al anticristo, se ha quitado, porque es que Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. La iglesia es la representante, al mismo tiempo que el Espíritu Santo, porque si usted lee Juan capítulo 14, Juan 16 y 18, Juan 16, 12 y 15, encontrará que el Espíritu Santo es el representante. El vicario de Cristo en la tierra es el Espíritu Santo. Pero también, si usted lee 2 Corintios 5, 17 al 21, encontrará que el Espíritu, la iglesia, es decir, nosotros los hijos de Dios, los nacidos de nuevo, también somos los representantes de Cristo en la tierra. Somos, dice la Biblia, embajadores suyos. La iglesia de Roma indudablemente tiene una mala interpretación en cuanto a lo que tiene que ver con el texto fundamental en el que ellos establecen su papado, y es en Mateo 16, 16 y 18. Cristo, reunido con sus discípulos, les pregunta: ¿quién dicen los hombres? ¿Quién es el Hijo del Hombre? El Señor Jesús estaba preguntándose: ¿quién dicen los hombres? ¿Quién es el Hijo de Dios? Se lo preguntó a sus discípulos, y los discípulos le respondieron: unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, otros dicen que tú eres un profeta de la antigüedad que ha venido. Pero Jesús les dice: ¿y vosotros, quién decís quién soy yo? Óigame bien, todas las religiones hablan de Jesucristo. Los rosacruces hablan de Jesucristo, los mormones hablan de Jesucristo, los masones hablan de Jesucristo, todos. Los espiritistas, los budistas, los Hare Krishnas, todos ellos hablan de Cristo, hablan de Jesús, hablan de Jesucristo. La respuesta a esa pregunta es la verdad más importante, y por eso Pedro contestó y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Inmediatamente Jesús le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y le dijo: a ti te digo, tú eres Petros, y sobre esta Petra yo edificaré mi iglesia. Eso es interesante. Hay un método de interpretación bíblica que es el método dogmático. El método dogmático es llegar a la Biblia y hacer que lo que yo pienso, la Biblia lo diga. Usted puede hacer que la Biblia diga lo que usted quiera, obviamente descontextualizando y sacando de la verdad y del fundamento y del mensaje original cualquier tipo de pensamientos para que ella diga lo que a usted le parece conveniente. El adúltero puede llegar a la Biblia a justificar tener 2 y 3 mujeres. Y así sucesivamente. El borracho buscará en la Biblia oportunidad para justificar la ebriedad, y la va a encontrar. Pero el contexto general de la Escritura no es eso. Entonces, cuando leemos eso, dice el texto griego, para irnos al griego, y allí vamos a poder entender mucho mejor. Yo te digo que tú eres Petros. La palabra Petro en griego significa piedra pequeña, y sobre esta Petra significa gran roca. Esa Petra no es Pedro, porque Jesús la distinguió. La Petra, ¿quién es? Esa declaración que había salido de la boca de Pedro. Y esa declaración, ¿cuál es? La más importante declaración. Cuando Pedro le dijo a Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, le estaba diciendo: tú eres el Mesías prometido. Cuando hablaba de hijo, hoy cualquiera puede decir que es hijo de Dios, pero en la época bíblica solamente el Mesías diría que sería el Hijo de Dios. Por eso una de las cosas que hicieron que a Jesús lo quisieran apedrear, lo quisieran matar una y otra vez, fue que él se llamaba a sí mismo el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque eso hablaba, plataformaba su divinidad. Y en esa divinidad, dice 1 Corintios capítulo 3 versículo 11, en esa verdad Pablo dijo que en esa verdad cada uno debe sobreedificar. Ese es el fundamento, y sobre ese fundamento cada uno debe sobreedificar. Entonces, cuando hablamos de esto, encontramos
que Pedro en ningún momento pretendió ser el representante de Cristo, ni el vicario, ni el primer papa, ni nada por el estilo. Tampoco él tenía las llaves de ninguna manera. Primera de Pedro, el mismo apóstol Pedro, vamos a ver el versículo, capítulo 2, versículos 4 al 8. Ahí usted va a encontrar lo que Pedro dijo acerca de Jesucristo. Acercándoos, ¿quién está hablando allí? Pedro. Si hay algún católico aquí, el que está hablando ahí es San Pedro. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Esa piedra viva es Jesucristo. Vosotros también, dice, como piedras vivas. La palabra griega Petras, que aparece aquí, es la misma palabra que Jesús le profirió a Pedro en Mateo 16. Acercándoos a él, piedras, como dice, vosotros también como piedras vivas. Ahí hablaba de dos piedras. Exactamente, Pedro lo entendió. Pedro no se confundió. Pedro no dijo, yo soy el Papa. No, 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 no. Él dijo, él es la piedra y yo soy una piedra, porque él dijo que yo era una piedra. Y por eso dijo, hey, ustedes también son una piedra. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Cuántos son piedras vivas aquí? A ver, levante la mano. No es una piedra, son varias piedras. ¿Sobre cuál? Sobre la principal, dice, la principal piedra del ángulo. La misma piedra que derribó la estatua de Nabucodonosor, según lo que hemos estado estudiando en Daniel capítulo 2. Entonces, cuando nosotros miramos eso, quiero decirles lo siguiente. Esto lo entendió no solamente Pedro, Pablo también entendió eso. Los demás apóstoles en ningún caso y en ningún momento le entregaron a Pedro un prelado, ni le entregaron una supremacía sobre los demás. No. Mira lo que dice la Biblia en 1 Corintios 3:11. 1 Corintios 3:11. Ahí dice, Pablo lo decía, nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. Y dice, ¿quién es? Jesucristo. Ahí no dice eso. Efesios capítulo 2, versículo 20 al 22. ¿Qué dice? Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. Por lo tanto, hermanos, quiero decirle, Pedro nunca reclamó para sí un título o puesto especial, de ninguna manera. Usted lo puede encontrar en Hechos capítulo 10, versículos 25 y 26. Y ahí usted va a encontrar que Pedro no pretendía semejante título nobiliario. No dijo que tenía poder para perdonar pecados, como evidentemente la iglesia de Roma luego le indilgó a Pedro que él podía perdonar pecados. Él fue inclusive, según Hechos capítulo 8, versículo 14, no el que enviaba a los demás, sino que él fue enviado por la iglesia de Jerusalén a predicar el evangelio. En Hechos 8:14, Pedro mismo reconoció que el príncipe de los apóstoles, como evidentemente llaman al Papa el príncipe de los sacerdotes, el príncipe de los obispos, ¿quién es? Primero de Pedro capítulo 5, versículos del 1 al 4. Primero de Pedro capítulo 5, versículos del 1 al 4. Ahí dice la palabra: ruego a los ancianos que están entre vosotros, y yo también anciano con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío de los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ¿quién es el príncipe de los pastores? Diga: Jesucristo. Vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces, hermanos, ahí es interesante. Leemos, por ejemplo, esto. Y Pablo le metió un regaño a Pedro. Vamos a mirarlo en Gálatas capítulo 2, versículos del 11 al 16. Pablo lo exhortó. Pero cuando Pedro vino a Antioquía,
Pero mira, Pablo está diciendo eso. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. ¿Qué era lo que Pablo condenaba de Pedro? Que Pedro no sabía bien el tema de cómo predicarle a los gentiles, que a veces les predicaba y a veces Pedro al principio estuvo muy confundido. De hecho, cuando se gestó el primer concilio de la iglesia, que fue el concilio de Jerusalén, que aparece en Hechos capítulo 15, el que presidió ese concilio, en la iglesia católica de Roma, el que preside el concilio es el Papa. Pues el primer concilio de la iglesia, el concilio de Jerusalén, quien primero lo presidió fue nada más ni nada menos que Jacobo, que era el pastor de la iglesia de Jerusalén. Y hay tanto que decir. Entonces, hermanos, es importante que usted y yo tengamos bien claro que el representante de Cristo en la tierra es el Espíritu Santo. ¿Ok? A los que llegaron después de la bendición primaria de esta noche, no diga habemus papam, por favor. Diga haben papam, si que quiere decir algo. Haben papam significa tienen papa. Nosotros tenemos Padre. Amén. Somos sus hijos, hijos de Dios. Entonces, bueno, si usted quiere hablar y investigar y profundizar mucho más en este tema de los papas, pues está usted muy invitado a eso. En las clases anteriores estuvimos hablando bastante de eso. En la clase hace 4 semanas, hoy cumplimos 4 semanas exactamente, en que suspendimos el tema de la interpretación bíblica. La próxima semana continuamos con el tema de la interpretación bíblica. Y obviamente vamos a poder retomar muchas de las cosas que tienen que ver con la interpretación y cómo sacar de la Biblia no lo que yo creo que ella dice, sino el mensaje que Dios estableció en su palabra, para que no sean mis pensamientos, no sean los pensamientos de los hombres, sino el pensamiento de Dios, el que se haga realidad en medio de nuestra vida. Pasando al tema de la iglesia, pasando al tema del arrebatamiento de la iglesia, la semana pasada estábamos leyendo y hablando de una verdad maravillosa que es la que se encuentra consignada en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículos del 1 al 12, específicamente los versículos 7 y 8. 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 15 al 18. 1 Corintios capítulo 15 versículos 51 y versículos siguientes. Esos 3 textos, así como también otros del Antiguo Testamento que hablan por supuesto de una cantidad de profecías y también, además de profecías, una cantidad de tipologías. Encontramos que el arrebatamiento no es algo estrictamente neotestamentario, sino que en el Antiguo Testamento ya se hablaba del arrebatamiento, porque por ejemplo Enoc fue arrebatado prácticamente, Elías lo fue, y Juan en el Apocalipsis, él vivió un aparente arrebatamiento cuando el Señor le dijo sube acá, y le mostró la revelación de todo el Apocalipsis. La iglesia también ha de ser arrebatada. La palabra arrebatamiento significa, el texto que utiliza el apóstol Pablo dice arpaxo, que significa en griego tomar de manera forzosa, quitar. Es una palabra como arpazo, es como algo que se quita. Esa palabra arrebatamiento, la Biblia lo llama un proceso maravilloso que consta de 2 cosas. La primera, que los muertos en Cristo resuciten. Lo primero que va a suceder es eso, que los muertos en Cristo resuciten. Segundo, los que vivimos, los que estemos vivos en ese día, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Es decir, no solamente se gesta la resurrección de entre los muertos, sino la transformación de los vivos. Pablo decía en la carta a los Corintios, en el capítulo 15, que es necesario que lo corruptible se vista de incorrupción y lo mortal se vista de inmortalidad. Porque es necesario que cuando esto se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, podamos entrar y disfrutar obviamente de las promesas de Dios para cada uno de nosotros, la iglesia de Jesucristo. Entonces, cuando leemos eso, encontramos que en primer lugar sucede lo que es la resurrección entre los muertos. La semana pasada hablamos de eso. ¿Quiénes van a resucitar? Los que hayan muerto en Cristo. Todo aquel que haya reconocido a Cristo podrá resucitar aquel día. ¿Cuándo
podríamos decir que alguien murió en Cristo desde que Cristo estuvo en la tierra hacia adelante. No. Mire, Abraham era un cristiano. Usted no puede decir que no, que es que el cristianismo nació en el Nuevo Testamento. No, el cristianismo como tal nació en el mismo huerto del Edén. Allí nació el cristianismo. Porque allí fue cuando Dios le dijo a la serpiente, el Señor le dice a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Allí se prometió un Mesías redentor. En Semana Santa, hermano, usted va a estar preparado porque vamos a tener una actividad maravillosa. Hemos estado hablando de Jesucristo. Pues bien, en Semana Santa vamos a tener ministraciones en las mañanas, vamos a tener enseñanzas por las noches, vamos a tener ministración, vamos a hablar de Jesucristo como siervo, vamos a hablar de Jesucristo como el que restaura el corazón, vamos a hablar de Jesucristo como aquel que sana a los enfermos, vamos a hablar de Jesucristo como aquel que bautiza a la iglesia. Óigame bien, Juan el Bautista dijo: Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. La iglesia necesita ser bautizada con Espíritu Santo y fuego. ¿Cuántos aquí tienen fuego ya? ¿Cuántos quieren fuego? Uy, hermano, con esa intención, eso no es, ni un fosforito le van a entregar a usted. ¿Cuántos quieren fuego? El fuego, ese fuego que arde, ese fuego que, como dice la Biblia en el libro de Éxodo, un fuego que arde pero no consume. Es un fuego que inunda, purifica. Bueno, vamos a hablar de todo eso. Vamos a hablar de Jesucristo como el Redentor. Vamos a hablar de Jesucristo como el que liberta. Vamos a ministrar liberación, vamos a ministrar sanidad interior, vamos a ministrar bautismo en el Espíritu Santo. ¡Ay, yo fui al encuentro! De vez en cuando usted tiene que volver a vivir una experiencia renovadora, restauradora y sanadora. Y prepárese, porque en Semana Santa no se vaya para Cartagena, ni para Santa Marta, ni tampoco para el interior. Venga a la iglesia, que aquí va a ser sanado en su interior verdaderamente. ¡Aló! Dígame a eso. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Los muertos en Cristo resucitan. Amén. Cristo prometió restaurarnos. Juan en 8:58 dice que Abraham se gozó con ver mi día. Esperaba ver mi día, dijo Jesucristo. Me vio y se gozó. Ahí dice, Jesús le dijo: de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. ¿Qué más dice el 59? Pues entonces el anterior. Ahí el texto dice, en ese pasaje, ahí en los versículos siguientes, anteriores o siguientes, la Biblia dice: Abraham, dice, vuestro padre se gozó de que había de ver mi día. Lo vio y se gozó. De tal manera, hermanos, que Abraham era un creyente, un cristiano. ¿Amén o no amén? Entonces es importante que eso lo tengamos claro. Cuando Cristo venga, los muertos en Cristo resucitan. Luego nosotros seremos glorificados. Esa es la última etapa de la santificación, de la salvación, que es la glorificación. Lo incorruptible se vestirá de incorrupción, lo mortal se vestirá de inmortalidad. La iglesia no pasará por la tribulación. Hay varios postulados, hay varias posiciones doctrinales, hay varias posiciones escatológicas que dicen que la iglesia será arrebatada antes de la tribulación. Otros dicen que será arrebatada durante la tribulación, y hay otros que dicen que la iglesia será arrebatada después de la tribulación. Personalmente, y a la luz de la Escritura, nosotros, la doctrina del Centro Bíblico Internacional, la doctrina de las Asambleas de Dios a nivel mundial, nosotros creemos que la iglesia será arrebatada antes de la tribulación, no durante ni al final, porque allá al final, ¿para qué? Y una de las cosas que usted va a encontrar es que los propósitos de la tribulación son preparar a la nación de Israel para recibir al Mesías. La iglesia no tiene que ser preparada, porque la iglesia ya tiene al Mesías. Preparar a los moradores de la tierra, lo dice Apocalipsis 3:10.
Significa que los que están en la mira para recibir los juicios de Dios son los moradores de la tierra, no la iglesia. La iglesia, la Biblia dice que en la época de la tribulación, la iglesia será quitada. La iglesia, la tribulación es llamada también el tiempo de la ira de Dios. Y dice la Escritura, y Pablo lo dijo, no nos ha puesto el Señor para ira. Por lo tanto, la iglesia será quitada y no vivirá la ira de Dios sobre la tierra. Recuerden, los sellos, las copas y las trompetas son el derramamiento de la ira de Dios sobre la tierra. Y se va a derramar, literalmente se va a derramar sobre la tierra. Todavía los sellos no se han roto, todavía no se ha abierto en el primero de ellos, pero se abrirá. Y cuando eso suceda, ya la iglesia no va a estar aquí. Será un tiempo de ira y de juicio divino. La Biblia nos indica que la iglesia ha sido librada por Cristo de la naturaleza de la ira. Recuerde que la tribulación es una semana de 7 años. Y esa semana de 7 años está considerada e incluida en las profecías o en la profecía de Daniel capítulo 9 versículos 24 al 27, cuando hace referencia a la profecía de las 70 semanas. Pues bien, 70 semanas, de las cuales ya 69 se cumplieron, solamente falta una semana. La iglesia no tiene nada que ver con la profecía de las 70 semanas. Si la iglesia no tuvo nada que ver con la primera parte de la profecía, pues tampoco tendrá que ver con la segunda parte y la última de la profecía de las semanas de Daniel. Cuando leemos esto, encontramos, por ejemplo, algo importante, y esta es la pregunta de esta noche: ¿quiénes serán arrebatados? ¿Quién de ustedes será arrebatado? Levante la mano el que será arrebatado. Cuando hicimos en el año pasado un panel de preguntas y respuestas, me llamó mucho la atención que yo les pedí a los hermanos: manden todas las preguntas que ustedes tengan. Y entonces me mandó un hermano una pregunta en un papelito. Y esa pregunta decía: pastor, si Cristo viene por su iglesia y yo me voy a quedar, ¿qué debo hacer? ¿Para dónde debo coger? Y yo dije en ese momento: no he hallado tanta fe en la tierra, ¿cierto? Él tenía la convicción de que se iba a quedar. Pero la Biblia sí lo dice: unos se irán y otros se quedarán. Eso lo dice la palabra de Dios. Una de las cosas que hoy es importante que ustedes y yo tengamos claro es que la palabra rapto es cuando Cristo viene a remover a la iglesia de la tierra. Cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando de todos los nacidos de nuevo. Cuando hablamos de la iglesia, encuentre y tenga bien claro que hay dos iglesias. Una es la iglesia visible, la iglesia nominal, y otra es la iglesia invisible, que según Efesios capítulo 6 es el cuerpo de Cristo. Así que la iglesia visible, ¿cuál es? Todo aquel que a lo largo y ancho del planeta llamen a Jesús, o lo tengan, o lo consideren, o medio le tengan un lugar importante dentro de su denominación. Los mormones, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, fíjate, Jesucristo. Y no porque tengan el nombre de Jesús son cristianos. Así como dice la Biblia, y el apóstol Pablo lo escribió y dijo: oiga, señores, no todo el que desciende de Israel es israelita. Así que no todo el que viene a una iglesia es cristiano. ¿Aló? Los cristianos vamos a la iglesia, pero no todo el que va a una iglesia es cristiano. Como tampoco no todo el que entra a un establo es un caballo. Uno puede entrar a un establo y no ser un caballo. ¿Cierto que sí? Entonces, pensando en eso, cuando hablamos de la iglesia invisible, le decía yo a usted, todo aquel que ha nacido de nuevo. Jesucristo lo dijo. Nicodemo le preguntó: Señor, ¿cómo haré yo para entrar al reino de los cielos? Jesús le dijo: bueno, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. ¿Y cómo yo, siendo viejo, podré volver a nacer?
o nacer de nuevo? ¿Acaso volveré yo al vientre de mi madre? Y Jesús le dijo: Nicodemo, no se trata de nacer de carne, sino nacer del agua y del espíritu. Eso la Biblia lo llama la regeneración. Eso se llama conversión. ¿Qué es conversión? Amar lo que antes odiaba y odiar lo que antes amaba. Eso es conversión. Conversión es entender el sacrificio de la cruz. Mire, hay gente que se puede perder de manera ignorante. La Biblia dice: el pueblo perece por falta de conocimiento. Hay gente que se ha perdido. La Biblia dice en el libro de Proverbios capítulo 14 que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Es decir, que hay gente que se pierde y no sabe que se perdió. ¿Cuándo se va a dar cuenta que se perdió? Al final. Dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero dice, pero su fin es camino de muerte. ¿Cuándo se va a dar cuenta? Al fin. Entonces hay gente que cree que esto es religión. Hay gente que dice: yo soy católico, no voy a cambiar de religión, no insista. Punto. Hay otros evangélicos que dicen: yo soy evangélico, no voy a cambiar de religión, no insista. Porque así como hay, mire, la religiosidad es un concepto terrible. Porque la religiosidad tiene que ver con, y el pastor Rafael Eliú lo predicó hace 2 domingos. Interesante todo lo que se expresó acerca del término religión. Cuando hablamos de religión estamos hablando de cumplir mandamientos, normas, doctrinas y toda esa cantidad de cosas. ¿Son todas malas? Por supuesto que no. Pero la palabra religión o el concepto de religión es un concepto difícil o muy delicado. Porque a veces hay gente que cumple con todo lo que la religión dice. O sea, cuando usted dice que una persona es religiosa, es que es una persona que es como ortodoxa, que todo lo cumple en su tiempo, que esa gente que perfecta. Sin embargo, Jesús lo dijo, o el Señor lo dice en su palabra: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Cumplió. Oye, sí, pero Jesús dijo: su corazón está lejos de mí. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos esto, hicimos aquello. Y entonces el Señor nos dirá, o les dirá, no nos dirá, reprendo eso, les dirá: apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Para que Jesús te conozca, tú tienes que conocerlo. Conocerlo. La palabra conocimiento en la Biblia es una palabra muy, muy delicada. Conocimiento no es de aquí, ¿eh? Hay gente que tiene la fórmula cuadrática general del álgebra clarita. X es igual a menos B más o menos raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4AC sobre 2 por A. Lo tienen claro. Sin embargo, pregúnteles para qué sirve eso. No tienen la más mínima idea. Yo sé que eso es así, pero no sé para qué sirve. Hay gente que tiene el concepto, el criterio lo tiene claro aquí en la mente, pero no ha nacido de nuevo. No ha vivido la experiencia de salvación. ¿Aló? Aquí lo tienen todo claro, pero su corazón no ha nacido. No les ha amanecido. Y en eso tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, la iglesia tiene que conocer a Jesús. Pablo decía: si alguno piensa que tiene de qué gloriarse, yo más. Yo fui circuncidado el 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley irreprensible. O sea, era perfecto, religiosamente era un bárbaro. Pero dijo, pero todas aquellas cosas que para mí eran ganancia, yo hoy las estimo como pérdida. Por algo mejor, y es la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor y Salvador, por amor del cual lo he perdido todo, lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Has ganado a Cristo?
Ahí está el pensamiento importante. Por eso en Semana Santa vamos a hablar de Jesucristo. De manera directa, porque a veces, ay, sí, el Padre y el Padre, está bien. Pero escúcheme bien, el que tiene al Hijo tiene al Padre. Porque nadie viene al Padre si no es por Jesús. Tú tienes que tener una experiencia de intimidad y de conocimiento en Jesús. Y cuando Cristo venga por la iglesia, señores, mire, hay algunos que los va a coger el fin del mundo y no tenían la más mínima sospecha. ¿Verdad? Y Malaquía y Nostradamus no tienen ni la más mínima idea. Pero ¿sabes qué? De cualquier manera, lo profetizado en la Escritura se va a cumplir y algunos ni siquiera se habían enterado. Pero el arrebatamiento de la iglesia no nos tomará por sorpresa. Por algo que dice la Biblia. Vosotros no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón en la noche. Ay, que yo no sé qué tal que. Mire, hay gente que dice así literalmente: si Cristo viene y yo estoy pecando, me quedo, hermano, me quedo, porque es que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cuál santidad? No el de Roma, no. Tu santidad. ¿Y cuál es tu santidad? No es el apartarte del pecado. Esa es una santidad. Pero hay una primera santidad que es la más importante. Porque la santidad no solamente es instantánea, relativa a posición. Es decir, tú antes estabas muerto de tus delitos y pecados, conociste a Jesucristo y fuiste trasladado de las tinieblas a la luz admirable. Esto es algo que se vuelve de manera inmediata, es algo instantáneo, es algo que se da en un momento cuando tú entiendes que Cristo pagó por ti un precio en la cruz del Calvario. Eso es instantáneo. Eso no es que, ay, no, que ya yo voy, que ya casi, que ya alcanzo. No, eso es instantáneo. Recibisteis al Espíritu Santo cuando creísteis. Cuando tú naces de nuevo, el Espíritu Santo llega a tu corazón. Él te hace su morada, te hace su templo, y entonces comienza una lucha que se llama, según la Escritura en Romanos capítulo 7, 6 y 7, la lucha del creyente en su interior. Porque ya entonces comienza a tener el querer hacer lo bueno, pero la naturaleza pecaminosa que todavía está allí latente, no se ha muerto, porque todavía lo corruptible no se ha vestido de incorrupción, lo mortal todavía no se ha vestido de inmortalidad, y todavía hay que luchar. Pero una cosa es la santidad y otra cosa es la santificación. La santidad es inmediata cuando recibes a Jesucristo. La santificación es un proceso. Diga conmigo, proceso. Filipenses dice: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Entonces, mire, yo no voy a decir aquí quién se va y quién se queda, porque hay gente que quiere saber eso. Van al funeral de una persona y son como morbosos. Mira acá, ¿será que se va para el infierno o se va para el cielo? Hermano, mándelos para el cielo. Si allá no lo reciben, eso no es problema suyo. ¿Sabe? Yo un día descubrí algo que me llenó de paz. Yo siempre que iba a un funeral, a oficiar el funeral, al principio, cuando era un novicio, yo llegaba y preguntaba: venga acá, yo voy a hablar del muerto. Dígame usted si es salvo o no es salvo, si se convirtió, si sabe que. Y a veces la mamá no me decía nada, no sabían. Yo decía, bueno, si yo digo que es salvo y no es salvo, eso no es problema mío. Yo pensé: lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso pensad. Mire, ¿qué le estoy diciendo? Si yo a una persona le digo que se salvó y no se salvó, yo no peco. ¿Sabe por qué? Porque eso es entre la persona y Dios. Pero si yo digo que una persona no se salvó y resulta que sí se salvó, ahí sí peco. Entonces mejor no peque. No se ponga a evaluarle la vida espiritual a los demás. Eso lo predicó el pastor Rafael el domingo. Eso es importante. Mirad por vosotros mismos, dijo Pablo. Examinaos
a vosotros mismos. Probaos a vosotros mismos. No podemos dudar. Yo creo, por lo que dice la palabra, que aquel día no nos va a sorprender. Yo lo decía hace unas semanas. Cuando Cristo venga por su iglesia, lo vamos a sentir. Yo creo que lo vamos a sentir. Yo no creo que lo vamos a sentir. Será algo que lo sentirá su espíritu. Un abismo llama a otro abismo. Así que si el Señor viene por su pueblo, porque mire, hay gente que dice, si está pecando y Cristo viene, se queda. ¿Por qué cuando hablamos de pecado, usted tiene que entender que hay dos tipos de pecado? Y el pecado por comisión y el pecado por debilidad. Yo quiero hacer una pregunta y usted me va a contestar sinceramente. ¿Quién de ustedes no peca por debilidad? Levante la mano. Entonces, ¿usted por qué viene a decir que si Cristo viene y usted está mintiendo, se queda? ¿Sabe que a veces uno miente de una manera ridícula? Y una mentira. Fui a almorzar donde una hermana, por aquello de que hay que ser prudente, la hermana, pastor, ¿quiere un poquito más? Yo le dije, no, hermana, está bien. Mentira, yo sí quería. Pero por aquello de la prudencia, yo dije que no. No, hermana, no quiero más, ya está bien. ¿Qué tal que en ese momento hubiera venido Cristo? Ay, pastor se quedó porque quería sopa y no dijo. Esto no le dice a usted vaya a pecar. Porque si usted después de esto sale a pecar, yo le voy a decir a usted, mentiroso, usted todavía no había nacido de nuevo. Porque el que ha nacido de nuevo no toma la verdad de la palabra como una excusa. Al revés, cuando va a la palabra y entiende que el que está en Cristo tiene vida eterna, entonces se llena de gozo, se guarda, se santifica, porque sabe que el maligno no le toca y que a él le corresponde mostrarle al mundo esa luz que Cristo ha de reflejar a través de su vida. Mire, le voy a decir una cosa. Hay gente que yo conozco que ha luchado con debilidades en su carne. Gente que tiene problemas con adicciones a las drogas, por ejemplo. Cuando Cristo venga por su iglesia, yo he visto gente llorar, literalmente, porque están adictos a la droga. Eso es un pecado grave. Pero ¿sabe qué? Aman a Dios. Tienen debilidad en su cuerpo, tienen debilidad en su carne. Pero Cristo, cuando venga por su iglesia, sabrá quiénes nacieron de nuevo. Y aquel que nació de nuevo, ese podrá participar de esa bienaventurada esperanza. Cuando dice si lo corruptible se viste de incorrupción, ¿qué significa que lo corruptible se vista de incorrupción? Que usted no tiene que estar perfectamente puro, santo y sin mancha cuando Cristo venga, sino que con su corruptibilidad, cuando Cristo venga, se vestirá de incorrupción. ¿Amén o no amén? Si Cristo viene por su iglesia, ¿usted se va o se queda? Me voy con Cristo, yo me voy, dice la canción. Amén. Cuando todos subamos al cielo, qué gran día de gozo será. Será un día de gozo, será un día de paz, será un día de bendición, será un día maravilloso. Hermano, cuando Pablo decía, vosotros no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón en la noche, quiere decir que hay gente a quien verdaderamente el Señor vendrá y nos va a sorprender como ladrón en la noche. ¿A quiénes? Los que no han nacido de nuevo. A esos que no han nacido de nuevo, que son religiosos, el Señor los va a sorprender como ladrón en la noche, cuando nadie lo espera. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. Pero usted y yo no somos hijos de las tinieblas, para que aquel día nos sorprenda. Somos hijos de luz. Diga conmigo, yo soy hijo de luz. No de Luz Preciado, aunque está la hermana Luz Preciado. ¿Luz Preciado está aquí? Esa voz es inconfundible, hermana. Entonces,
La iglesia tiene que tener eso bien claro. No confunda. Si usted, ahora, aquí hay otro tema interesante y discutible, como dice Suso. Interesante y discutible. Y ese es otro tema. Ese es otro tema. ¿Se pierde o no se pierde la salvación? ¿Sí o no? La salvación no se pierde. Se pierde la gente. La salvación no se pierde. Imagínate la salvación perdida. Oye, ven acá. ¿Cómo es que me llamo yo? Yo me llamo salvación y estoy perdida. No, la salvación no se pierde. Se pierde la gente. Yo puedo leer en la palabra de Dios. Mire, le voy a explicar esto. Le voy a explicar esto. Si usted me pregunta a mí si la salvación se pierde, yo le voy a contestar dos cosas. Si usted me pregunta si la salvación se pierde, yo le voy a contestar así: sí y no. Sí que la salvación se pierde, sí y no. La Biblia sí habla de varios textos que se los voy a mencionar. Le voy a contar algunos textos que dicen que la salvación no se pierde. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dice que el que cree en Cristo no se pierde. Ahí dice que la salvación no se pierde. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Ahí dice que nadie te arrebatará de su mano. Dice Juan 10:29, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hechos 2:21 dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Hechos 15:11 dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos de igual modo que ellos. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8 versículo 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu. También dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Eso está en Romanos capítulo 8 versículos del 32 al 39. En Efesios 2:8 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros sino un don de Dios, no es por obra para que nadie se gloríe. En Hebreos capítulo 5 versículos 7 al 9 dice, Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió obediencia, y habiendo sido perfeccionado vino a ser el autor de una eterna salvación para los que lo obedecen. Judas 24 dice, poderoso es para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Y así que, hermano, hay muchos textos de la Biblia que hablan de que la salvación no se pierde. Le voy a decir otros versículos de la Biblia que habla de que una persona salva puede volver atrás. Y eso se llama apostasía. Diga conmigo, apostasía. La palabra apología significa abrazar la fe. Apostasía significa negar la fe. Las cosas en derecho se deshacen de la misma manera como se hacen. Y leyendo la Biblia, dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Así que hay gente que no persevera hasta el fin. Mateo 24 dice, muchos se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado, el amor de muchos se enfriará. Y dice, el que persevera hasta el fin, también en Mateo 24, el texto que leía era Mateo 10:22. Dice, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Dice, separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en fuego y arden. Usted es su hermano. En Colosenses 1:21 dice, y a vosotros también os ha reconciliado para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Y si es que en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. O sea, aquí está diciendo, si te mueves, pierdes.
Hebreos 2 dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? En Hebreos 3:6 dice: pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. En Hebreos 6:4-6 dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Hebreos 10:39 dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 20 al 22 dice: si habiéndose escapado ellos de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve al vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Y así, hermanos, hay otra cantidad de versículos. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Uno u otro? Eso se llama interpretación bíblica. Por eso tiene que venir la otra semana. Porque hay gente que va a la Biblia, lee este versículo y dice: es que esto es así y punto. Hermano, la Biblia es un compendio de fe, que para que usted la tenga clara, usted tiene que conocer el contexto general. ¿Se puede volver atrás? Claro que sí. Se llama apostasía. Y hay algunos que lo han hecho. La Biblia habla de que hay un pecado que es imperdonable: la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Por qué la blasfemia contra el Espíritu Santo es el pecado imperdonable? Por una razón: el que convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Si una persona blasfema contra el Espíritu Santo, quiere decir que el Espíritu Santo no lo redarguirá. Una persona que no es redarguida es una persona que no le interesa volver. ¿Aló? Pero aquí hay una cosa interesante, y con esto termino. Si usted, que hoy tiene, cuando yo leo estos paquetes distintos de textos bíblicos, los de que no se pierde, de los que sí se pierde, lo que encuentro es un equilibrio. Y si usted en la Biblia no encuentra el equilibrio, usted va a vivir en una completa desazón. Y usted va a vivir una incertidumbre impresionante. O usted se vuelve legalista, o usted se vuelve salvo siempre salvo. Y dígame bien, cuando se habla del legalismo es muy delicado. Pero cuando se habla de la responsabilidad, del compromiso del creyente de vivir y de disfrutar de esta intimidad y de vivirla y de sentirla y de compartirla, eso se llama compromiso. Y ese compromiso todos debemos tenerlo. Pero cuando usted, por otro lado, simplemente hace referencia a que no, hermano, eso no puede. Porque mire, nosotros tenemos que predicar el concepto. Una cosa es predicar el concepto de gracia. Yo soy un predicador de gracia. Centro Bíblico Internacional es una iglesia que predica la gracia de Dios. Y cuando se predica la gracia, porque un día el Espíritu Santo dice: quiero que se hable de gracia. ¿Sabes que el Espíritu Santo sabe por qué lo dijo? Pero otro día se ha de predicar de compromiso, de santidad y de responsabilidad cristiana. Y no es un mensaje contrapuesto al otro, es complementario el uno del otro. ¿Amén o no amén? Pero cuando resulta que cuando hay estos tipos de mensajes en la iglesia, a veces pareciera que hay dos bandos. ¿Usted cómo identifica los bandos? Claro, porque hay gente que cuando están predicando de compromiso, de santidad, son los que más amén dicen. Amén, 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 amén. Casi que es un amén como para que todo el mundo oiga.
Pero hay otros que están predicando de gracia y también son amén, amén y amén. Usted tiene que decir amén a lo que diga la palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. La palabra de Dios es complementaria. Y en eso tenemos que tener crecimiento y madurez, porque la iglesia de Jesucristo a eso ha sido llamada, a crecer en la gracia y el conocimiento de Jesucristo. La gracia no es libertinaje y la responsabilidad no es legalismo. Si predicar lo uno o lo otro lleva a la gente a cualquiera de los extremos, es una persona desequilibrada. Y hay gente desequilibrada. Hay gente que come mucho, se desequilibra y se engorda. Son desequilibrados. Pero hay otros que viven metidos en el gimnasio, desequilibrados también. Cristo dijo, es necesario hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro. Si usted no tiene una vida de equilibrio, usted va a ser una persona que vive consecuencias. Descansar es bueno. ¿Quién dijo que no? Gloria a Dios. Pero viva descansando y verá que no comen. Trabajar es bueno. Claro que sí. Pero viva trabajando y no descanse para que vea que se funde. Aquí hay que tener un equilibrio. Ese es el evangelio que aquí predicamos. Un evangelio de equilibrio. Porque ni tanto que queme al santo, ni lejos que ni lo alumbre. Eso es un dicho de nuestros hermanos separados. Porque ellos nos dicen separados, nosotros también podemos decir separados. Ay, esto es un dicho de nuestros hermanos separados, pero es verdad. ¿Sabe por qué? Porque en esto no podemos ser ni tan laxos que nos volvamos salvo siempre salvo, creciendo en desgracia allí del gran centro. Ni nos vamos a volver legalistas que decimos, nos vamos del otro lado. Que si la hermanita se pone un arete, del diablo, eso no es de Dios. Que si la hermana usa pantalón, para el infierno. Oye, ¿qué es eso? Diga conmigo, equilibrio. Si usted es un hermano y una hermana equilibrada, usted va a ser bendecido. Cuando Juan dice, yo deseo que tú seas prosperado en todo, eso se llama equilibrio. Y a eso hemos sido llamados en Cristo Jesús.